Hace 8 días iniciamos una serie enfrentando tus gigantes. Hoy tendremos el tema número 2 que he titulado Guerra de Gigantes. Y vamos a tomar un texto en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45. Voy a leer, usted me sigue ahí, dice así: Entonces dijo David a Goliat: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Una de las historias más conocidas del pueblo de Israel es aquella épica victoria de David contra aquel gigante Goliat. Aquel fue un enfrentamiento heroico de un joven y tierno pastorcillo. En realidad, si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que fue una lucha entre dos gigantes. Por un lado, Goliat, un impresionante gigante, un guerrero implacable de casi 3 metros de altura. Y por otro lado, David, un joven de 18 años, pequeño en estatura, pero un impresionante gigante y guerrero de la fe. Por eso yo titulé este mensaje Guerra de Gigantes. Bien, esta guerra de gigantes que vamos a ver esta mañana, tarde o noche, está llena de enseñanza para nosotros. Pero yo quisiera poner en contexto la historia. En ese tiempo era tiempo de guerra. Y dice en 1 de Samuel 17:1 que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ambos, donde se iba a librar la batalla. Dice el versículo 4 que de entre el ejército filisteo salió del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat. Un paladín se le llamaba a un guerrero que se distinguía por sus hazañas, por ser valiente, por ser feroz en la guerra. Y así describe la Biblia a este Goliat de Gat. Dice que tenía la estatura de 6 codos y 1 palmo, que equivalen a 2 metros con 90 centímetros, realmente un gigante. Mire, una canasta de básquetbol tiene la altura de 3 metros con 5 centímetros, o sea, le quedaba a 15 centímetros, para que se dé una idea de la altura de este gigante, le quedaba a 15 centímetros la canasta, más o menos así. Entonces nomás la agarraba y la metía así. Realmente un hombre impresionante. Dice el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza, imagínense la cabeza, y llevaba una cota de malla, o sea, es decir, una coraza, ¿sí? Y era el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce, que equivalen a 55 kilogramos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce o protecciones y jabalina de bronce en sus hombros, o sea, la cargaban así. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Un rodillo, era una cosa así impresionante. Imagínense las manos, cómo tomaba aquello. Y tenía el hierro de su lanza, o sea, la punta de su lanza tenía 600 ciclos de hierro, que equivalen a 7 kilogramos. E iba su escudero delante de este gigante. El escudero llevaba un escudo del tamaño de Goliat, por si fuera poco. Bueno, este gigante, según los entendidos, con todo y su armadura, pesaba entre los 250 kilogramos, y hay algunos eruditos en las escrituras
que afirman que podía llegar fácilmente a los 300 kilos de peso. Realmente era un monstruo. Dice el versículo 8, y se paró el gigante y dio voces. La frase dar voces en el hebreo significa acosar verbalmente, asediar, hostigar, despreciar. Todo es verbal. Hablar, burlarse. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 8, dar voces, como gritaba mofándose, o sea, burlándose del ejército de Israel, del rey del ejército de Israel. Por consiguiente, se estaba burlando de Dios, se mofaba con un lenguaje despreciativo hacia el pueblo de Dios. Porque dice, sigo en el versículo 8, se paró y dio voces burlándose y se burló y les hablaba a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Como diciendo, ¿y ustedes qué? ¿Para qué se ponen en orden de batalla si son pan comido para nosotros? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, fíjense, si él pudiere, porque no creo que haya alguien que pueda pelear conmigo, decía, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, que significa esclavos. Nosotros los vamos a servir a ustedes. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, nuestros esclavos, y nos serviréis. Fíjense, esto que dijo Goliat es una verdad en la Biblia que Jesucristo mencionó en Juan capítulo 8, versículo 34, cuando dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que si, por ejemplo, el alcohol, estás continuamente en una condición de alcoholismo, tú eres esclavo del alcohol. Tú le sirves al alcohol. Y así puedo poner muchos ejemplos. Hay gente, hombres y aún mujeres que están esclavizados a la pornografía, a ese hábito malsano que destruye el interior, la moral y la conciencia de los seres humanos. Y todo aquel que es vencido por alguien es esclavo, dijo Jesús. Pero yo quiero decirles que solo en Jesús y con Jesús en nuestras vidas es que podemos llegar a ser libres de cualquier esclavitud. Llámese celos, llámese alcoholismo, llámese todas esas cosas que vemos enormes como gigantes enfrente de nosotros, con alturas impresionantes a las cuales decimos, no, es que yo no puedo vencer ese pecado. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque su palabra nos trae una libertad y es como dejamos de ser esclavos del pecado. Entonces, así como David y Goliat se iban a enfrentar y el que ganara o el que perdiera sería esclavo, así nosotros, es nuestra vida cotidiana. Nosotros cotidianamente estamos enfrentándonos a tentaciones, cosas que las vemos enormes, como no voy a poder, y clamamos la ayuda del Señor, pero en su palabra encontramos la fortaleza. Todo lo podemos en Él y podemos salir vencedores, según la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Volvamos a la historia, 1 Samuel 17:10. Sigue hablando este filisteo y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. La versión Palabra de Dios para Todos traduce el versículo 10 de la siguiente manera: Goliat dijo: me río del ejército de Israel. Ahí comprobamos una vez más que se estaba burlando, se estaba mofando. Me río, dice, del ejército de Israel. Me da risa, no son nada enfrente de mí y de este ejército que está a mis espaldas. Los desafío, dice esta versión, a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo.
Ahora, Israel estaba del otro lado, estaba el valle, salía el gigante y gritaba, la acústica era perfecta. Todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, que estaba allí al frente de la batalla, estaban escuchando las burlas del gigante. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, fíjense, las escucharon, se turbaron y tuvieron gran miedo. La frase gran miedo en el hebreo se traduce como acobardarse, amedrentarse, asustarse sobremanera, intimidarse en grado sumo. Entonces, cuando ellos escuchan las amenazas, las burlas del gigante Goliat, ellos se acobardan, empezando por el rey. Estaba todo amedrentado Saúl, todo asustado, todo intimidado por el vociferío del gigante. Vamos al versículo 16, damos un pequeño salto y vamos al versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, o sea, era constante, sus burlas, sus aseveraciones, sus descalificaciones hacia Saúl, hasta el rey Saúl, hacia el ejército de Israel, por consiguiente hacia Dios mismo. Dice que venía aquí el filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. A mí me llamó la atención cuando preparaba este mensaje, cuando leí 40 días, porque he leído en muchas partes de la Biblia esta frase, 40 días, 40 noches. Y empecé a investigar, a contar y a leer textos, y encontré que hay casi 100 por lo menos pasajes donde habla de 40 días, 40 noches, 40 años, etcétera, etcétera. Es decir, que el número 40 en la Biblia es un número muy significativo. Muchos estudiosos de las Escrituras concuerdan que el número 40 representa tres cosas. Representa cambio, representa prueba y representa juicio en algunos casos. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches, según Génesis 7:12, no tenemos que leerlo. Dios quería un cambio en la generación de ese tiempo, porque la gente era su pensamiento de continuo el mal, y Dios no tolera el pecado. Dios quería un cambio para la raza humana, y vino un juicio previo. Hubo una amonestación de parte de Noé con predicación. No hicieron caso. ¿Cuántos días duró? 40 días y 40 noches el juicio. O sea, no quisieron el cambio. La gente de ese tiempo no superó la prueba de que se arrepintieran, de que cambiaran su corazón, y tuvo que venir el juicio. 40 años duró el éxodo, o el trayecto de Israel por el desierto, según número Deuteronomio 8:2. 40 años, no tenía que haber sido así. Dios quería introducirlos a una nueva vida, a una tierra nueva donde fluía leche y miel, pero no creyeron. 40 años duró su peregrinar en el desierto. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí, según Deuteronomio 9:9 al 11. Cuando Moisés bajó de ese monte, ya no era el mismo. Había sucedido un cambio en él. Le había sido dada la ley para enseñarle al pueblo. Él ni cuenta se daba que su rostro resplandecía. Después de esos 40 días y 40 noches, Moisés era un hombre totalmente diferente. 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel. Eso lo estudiamos hace 8 días, Números 13:25. Durante 40 días, con sus noches, estuvieron allí. Dios probó su fe. Dios quería darles una vida nueva, un cambio. 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto para ser tentado y probado por Satanás. Él salió airoso. Entonces, cuando leemos aquí que
Goliat durante 40 días asediaba a Israel, burlándose constantemente, los menospreciaba. Aquí vemos que la fe de Saúl como el rey, como el que era el punta de lanza, estaba siendo probada. La fe del ejército de Israel estaba siendo probada. El corazón de los israelitas estaba siendo probado, pero el temor, como un virus que se contagia rápidamente, ya los había contagiado por medio de Saúl, porque él era el rey, él era el encargado de enfrentar, pero se atemorizaba, se amedrentaba, se intimidaba. Aquí vemos que el temor bloquea la fe, anula la fe. Por eso hoy se recomienda que estemos al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor en esta pandemia, pero no estemos constantemente, cada hora, cada minuto, leyendo, viendo noticiarios. Deje de enviar tanto video que no, mire, yo ni los leo, ni los oigo. Cientos de videos y la gente se la pasa en eso. ¿Y qué dicen los videos? Que es el fin del mundo, que es lo peor que ha vivido. Y es como Israel recibiendo las voces y la voz del gigante Goliat. No, o sea, estemos al tanto, somos gente normal, vivamos así. Sin embargo, no estemos constantemente metidos en eso. No lejos de ahí, Isaí, padre de David, que en ese entonces un joven, lo mandó a llevar comida a sus 3 hermanos que se habían enlistado en el ejército de Israel, estaban en el frente de batalla. Cuando llega al monte donde estaba el ejército de Israel, David de pronto escuchó las burlas y los desprecios del gigante Goliat. Vamos a leer su reacción de David, versículo 23, 1 Samuel 17, 23. Mientras él hablaba con ellos, o sea, David estaba hablando con los soldados que estaban allí buscando a sus hermanos. Cuando él hablaba, he aquí que aquel paladín, aquel guerrero impresionante que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras: burla, menosprecio, palabras que sembraban el terror en el corazón de Saúl y de todo el ejército de Dios. Y las oyó David, esas palabras. Yo me lo imagino así como, ¿qué está diciendo este hombre? Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ya estaban todos contagiados, peor que el COVID-19. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿No habéis visto ese gigantón? Él se adelanta para provocar a Israel. Y había este comentario entre ellos: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y miren a David, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? O sea, la burla, el menosprecio. ¿Qué harán? Porque, y dice David algo tremendo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Una traducción dice: ¿quién es este pagano? Así dice: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este? O sea, aquí provocar es la misma palabra que se traduce por ofender, por menospreciar. ¿Quién es este gigante que está ofendiendo al ejército de Dios, a los escuadrones del Dios que está vivo? ¿Sería que acaso David era un temerario al hablar así de este gigante? Pero es que David conocía a Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer: conocer a Dios.
Recordemos que quien se metía con Israel, se metía con Dios. Quien se metía, a Abraham le dijo: los que te maldijeren, yo los maldeciré. El que se meta contigo, se mete conmigo. Y en el Nuevo Testamento vemos este principio, cuando Jesús le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pues turba todo: a ti no, ¿cómo no? Porque estaba persiguiendo a los cristianos. En otras palabras, hay un principio aquí. Tú, como hijo de Dios, como parte de la iglesia de Cristo, no debes de meterte en contra a pelear con los mismos del ejército. Eso es reprobable delante de Dios. Pero aquel que se mete contigo, sea cristiano o no, y tú mantienes los principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que es el perdón, la paciencia, el control, el dominio, no se está metiendo contigo, se está metiendo con Dios. Ese es un principio en la Escritura. Por eso se nos enseña: no os venguéis, amados, dejad que Dios sea el que pone todo el orden. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, que era su hermano mayor, con aquellos hombres, estaba hablando David, se encendió en ira contra David, se enojó. ¿Por qué se enojó? Ahorita lo voy a explicar cuál fue la razón. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? Y comienza a regañar a David. ¿Y a quién has dejado, aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice su hermano mayor, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le está diciendo: eres un morboso muchacho, lárgate de aquí. Ahora, recordemos que en este punto de esta batalla, ya en los pasajes anteriores, Saúl ya había sido desechado por Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y Dios le había dicho a Samuel: ve y úngeme por rey a un hombre que es conforme a mi corazón. Y le dijo: ve a la casa de Isaí. Y dice que llegó delante de Isaí el profeta Samuel y le dijo: ¿dónde están tus hijos? Porque vengo a ungir a uno de ellos por rey de Israel. Y salió Eliab primero, porque era el mayor, y lo vio grandote y lo vio pues así con presencia, y dijo: Señor, ¿es este? Y el Señor le dijo: no, este no es. Y luego salió el segundo: este tampoco, y también era de presencia. Eran ya adultos, ya mayores, por eso se habían enlistado en la guerra. Llegó el tercero y tampoco. Y dice Samuel: oye, Isaí, ¿no tienes otro hijo por ahí? Pues, dice: sí, tengo otro. Pues es un jovencito que está allá detrás de la loma cuidando las ovejas. A ver, tráemelo. Y cuando Samuel lo vio, Dios le dijo: este es el rey. No mires a su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre. Dios estaba viendo el corazón de David, un joven que detrás de las ovejas estaba preparándolo con algunos confrontamientos que fueron fortaleciendo su fe. Entonces, cuando David llega ahí al frente de batalla, Eliab ya sabía que su hermano David iba a ser el próximo rey. Por eso reaccionó de esa manera. Y le dice: eres un morboso, lárgate de aquí. Yo te conozco, eres un soberbio, y puras descalificaciones tipo Goliat, menospreciando. Dice en el versículo 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, el gigante se está ofendiendo y mucho ruido y pocas nueces, ninguno de ustedes se atreve. ¿Qué les pasa? ¿Que acaso no son soldados? Versículo 30, y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ahora fíjate en el versículo 31 lo que sucede. Fueron oídas las palabras que David había dicho,
y la refirieron delante de Saúl. Alguien fue y le dijo a Saúl: oye, hay un jovencito. Aquí David, ya había estado en la presencia del rey, que empezaba a enloquecer por su desobediencia. Ya había ido a tocar el arpa y Saúl volvía en sí, y le traía sosiego y paz a su corazón, pero estaba tan turbado que no lo reconoció. Entonces dice que fueron y le dijeron las palabras que había dicho David, y él lo hizo venir. Tráiganlo. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, fíjense lo que le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, a causa de ese gigante. O sea, el jovencito, sin experiencia, sin liderazgo en ese momento, dando un consejo para fortalecer la fe y la confianza de un hombre como Saúl, que cuando fue ungido como rey, dice que salía, que era grandote y era apuesto. Dice que salía de los hombres de todos los ejércitos de Israel, salía del hombro hacia arriba. O sea, era un hombre alto. Algunos calculan casi llegando a los 2 metros. O sea, también Saúl era un hombre imponente. Y un pequeñito de pronto sale con un mensaje: no desmaye, no se desanime su corazón a causa de ese gigante. 400 años atrás, Josué y Caleb habían exhortado a Israel de la misma manera acerca de los gigantes que vieron en la tierra. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. Habían pasado 400 años. 10 de ellos dijeron: no podemos. Estaban todos atemorizados, pero Josué y Caleb dijeron: sí podemos, ¿cómo no? Dios está con nosotros. Y David continúa hablando al corazón del rey y le dice: tu siervo irá, o sea, yo voy a ir y peleará contra este filisteo. ¿Acaso David era un fanfarrón? ¿Acaso David era un temerario, un desproporcionado? Bueno, si lo vemos con los ojos naturales, es obvio que esa es la imagen que proyecta. O en realidad conocía a Dios el rey David y basaba su fe en el Señor de los ejércitos. Aquí hay una gran lección. Jesús dijo: ¿cuál es la voluntad del Padre? Que te conozcan. Conocer a Dios, hermanos. Conocer a Dios, la única manera de hacerlo es conocerlo a través de su palabra. Él es fiel, cumple sus promesas, y Él es soberano. Él responde cuando quiere, en el tiempo que quiere. Puede responder positivamente para nosotros o negativamente, o quedarse callado. Él es soberano. Todo eso tenemos que conocerlo para saber cómo es que Dios está actuando. Y David conocía a Dios ya en este punto, a pesar de su juventud. Se calcula que tendría unos 18 años aquí, porque a los 20 se enlistaban en el ejército. Entonces él se había quedado cuidando allá las ovejas. Dice el versículo 33: dijo Saúl a David: no podrás, vean la respuesta de un líder. Ningún padre de familia debe decirle a su esposa ni a sus hijos: no vamos a poder, hijos, con esto. No podemos. Ese no es el lenguaje de Dios. Ese no es el lenguaje de la fe. No podrás, le dice, tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No vas a poder. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb cuando enfrentaron la incredulidad de aquellos 10 espías que contagiaron al todo el pueblo diciendo: no podremos porque son gigantes y nos van a tragar vivos, no podemos? Pero ellos dijeron: sí podemos, porque ellos conocían a Dios y tenían su fe fundamentada no en su fortaleza física o poder intelectual, sino en su conocimiento que tenían de Dios, que era un Dios fiel. Ahí es donde estaba basada su fe. Y aquellos 12 contaminaron al pueblo
Es que son gigantes y no podemos, gritaban al pueblo. Y todo el pueblo se atemorizó y se empezaron a quejar. Y bueno, esa historia ya la vimos hace 8 días. De igual manera, tus gigantes siempre te van a gritar. No puedes, no vas a poder conmigo. Siempre van a estar tratando de llenarnos de temor. Pero tenemos que mantenernos en la fe. La fe de David se enfrentó con la incredulidad de Saúl. Saúl ya había contagiado a todo su ejército. Se había acobardado y todo el ejército estaba acobardado. Habían sido intimidados por las ofensas y burlas del gigante. El pueblo estaba intimidado. Saúl miraba las cosas de manera totalmente terrenales. Él no conocía al Dios de David. Hablaba de Dios y decía: el Señor está conmigo, pero en realidad no lo conocía, porque él había sido ungido y la unción de Dios había sido depositada en él para enfrentar a sus enemigos. Llega el tiempo de la batalla y se acobarda. No tenía su fe sólida. Y enseguida le da a David sus razones basado en lo que Saúl, veía y oía, no en lo que Dios decía. Nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista, por lo que Dios dice, no por lo que vemos. Hermanos, yo se los vengo diciendo de años atrás, las cosas no van a mejorar en este mundo, ¿sí o no? Se les he dicho muchas veces, no porque yo sea profeta, yo no soy profeta, ni mucho menos. Nada más les enseño lo que dice la Biblia. Y Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, lo cual implica que las cosas van a ir de mal en peor. Todo esto que estamos viendo es tapizarle o pavimentar el camino para la llegada del anticristo. Las cosas no van a mejorar. Quien piense que van a mejorar no conoce la palabra de Dios. Y Saúl le da sus razones de por qué no podía. Le dice en el versículo 33, porque tú eres muchacho, le dice. Tú eres un muchacho. Y él, Goliat, es un hombre de guerra desde su juventud. No vas a poder, muchacho, le dice. Saúl hace una comparación entre David y Goliat. Ve al gigante y luego ve a David y lo menosprecia. Dice: no vas a poder. Él es un hombre experimentado en la guerra y ve toda la armadura que trae. Impresionante. ¿Te imaginas su jabalina, con la punta de la jabalina de 7 kilos de peso? ¿Te imaginas el embate, la fuerza que tiene un fierro puntiagudo de 7 kilos, impulsado por una fuerza descomunal de un gigante? Lo mira y dice: no puedes, y lo menosprecia. Increíble. Saúl veía imposible que David venciera al gigante. Saúl. Hay un linaje, yo le llamo así, linaje de Saúl, los que nunca puedes, no tienen fe, pero están en la iglesia, o se dicen cristianos, se dicen hijos de Dios. Pero también hay un linaje, como yo le llamaría el linaje de David, un hombre que no estaba confiando en su propia fuerza, porque era incomparable con el gigantón aquel. Sin embargo, como dije hace un momento, él conocía a Dios, y para nosotros la vida es conocer a Dios. Israel ha enfrentado múltiples batallas. Hay una guerra contemporánea que Israel, que sigue siendo el pueblo de Dios, ciertamente rechazó al Mesías, pero sigue siendo el pueblo de Dios, escogido por Dios. Pero hay una guerra que se conoce como la Guerra de los 6 días. Esta guerra se libró del 5 al 10 de junio de 1967, o sea, el siglo pasado, hace 50 y tantos años. Fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel una coalición árabe. ¿Quiénes son los árabes? ¿Recuerdan quiénes son los árabes? Los descendientes
de Ismael. O sea, sus medios hermanos siguen dando guerra. Dios había dicho de ese Ismael que sería un fiero guerrero y siempre estaría contendiendo contra sus hermanos. Y hubo una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. El presidente de Egipto, el árabe Abdel Nasser, dijo en ese tiempo lo siguiente: los ejércitos de Egipto. Era un hombre así grandote, si usted ve las fotografías, un hombre apuesto, grande, alto, así impresionante, pero es imposible, él no podía disimular su soberbia, su prepotencia, así como el gigante David. Y dijo lo siguiente: los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano están en las fronteras de Israel en este momento, dijo, para enfrentar el desafío. Parados detrás de nosotros también están los ejércitos de Irak, de Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Esto que vamos a hacer contra Israel va a asombrar al mundo, dijo Nasser. Continuó diciendo: hoy sabrán que los árabes estamos dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora, dijo, vociferando como el Goliat, burlándose de Israel. Ya hemos llegado a la etapa de acción seria y no más declaraciones, vociferó Nasser el 30 de mayo de 1976. El líder árabe egipcio repetía constantemente esto por radio, exactamente haciendo lo que Goliat hacía. Ahora, si se comparaban toda esta coalición árabe, de países árabes, con la nación de Israel, eran como David y Goliat. En esa comparación se dice que había el número de soldados, eran 3 veces más que Israel. O sea, era innumerable los soldados de esa coalición. Y según las crónicas dicen que constantemente por la radio en árabe les hablaba y les repetía constantemente que el objetivo era la destrucción de Israel. Los vamos a destruir, los vamos a pisotear, los vamos a desmenuzar. Y hay videos, usted los puede ver en internet, donde la gente cuando escuchaba eso gritaba en las calles. Se parece un montón a esa batalla épica de David y Goliat. Pero no era el único, el jefe egipcio. El entonces ministro de Defensa de Siria también vociferaba y decía cosas como: el ejército sirio está con el dedo en el gatillo, estamos unidos, ha llegado el momento de comenzar una batalla de aniquilación de Israel. ¿Y qué sucedió? En tan solo 6 días, el ejército de Israel, de una manera sorprendente y que hasta la fecha sigue sorprendiendo a todos los estrategas militares, en solo 6 días que duró la guerra, destruyó toda la aviación egipcia, destruyó y ganó territorio que actualmente ocupa. Otra vez, el David había vencido al Goliat. Hermanos, Dios está con nosotros. Digan ahí en sus lugares: amén, el Señor está con nosotros. Se ven los gigantes, se ven tanto menosprecio a la iglesia de hoy. Todo el mundo se burla hoy de los cristianos. Y están todos amilanados, y luego juntamos lo del COVID y parece como que no hay esperanza para nosotros. No se nos olvide que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo recuerdo hace ya bastantes años, 38 años para ser exacto,
cuando iniciábamos casa de oración. Yo me acuerdo, me juntaba con algunos pastores de aquí de la ciudad. Yo tenía 26 años, pues muy joven, sin experiencia, y cuando platicaba en alguna oportunidad con algunos de esos pastores, me decían: oye, ¿y qué vas a hacer? No, pues es que el Señor me dio una visión, voy a empezar una congregación y yo confío en el Señor. Oye, pero ¿qué no te das cuenta en la ciudad en la que estamos?, me decían. Y yo, bueno, pues ¿qué tiene de extraño? ¿Cómo acaso no ignoras que Guadalajara es, aparte de ser la segunda ciudad con mayor número de habitantes, es la que en proporción tiene menos iglesias cristianas? Yo dije, ¿cómo está eso? Sí, en proporción, la ciudad de Guadalajara es la que tiene menos cristianos a nivel nacional. Yo dije, caray, pues no, yo no sabía eso. ¿Y tú cómo le vas a hacer?, me decían. No, pues yo voy a hacer esto y lo otro. Y me miraban, pues, no faltó alguno o algunos que me dijeran: no vas a poder, mira, yo tengo 20 años aquí. Y yo sentía sus frases y hasta sus menosprecios. Recuerdo que llegaba a veces a la reunión de los pastores, pues a reunirme para orar, y algunos se dirigían a mí: hola Chuyín, me decían. Chuyín. O sea, Chuyín es un término, pues yo lo sentía despreciativo, porque esa era incluso la sonrisa así descuadrada, ¿no? Hola Chuyín, como diciendo: ahí viene el que dice que va a hacer cosas aquí en Guadalajara. Bueno, no hace mucho todavía me encontré a un pastor, fíjense, ya tengo 64 años, todavía me dijo Chuyín. ¿Saben una cosa? No nos despreciemos los unos a los otros. No es bueno eso. Yo veo un error grave entre los cristianos. ¿Cuál es ese error que he visto en mi vida ministerial? Que los viejos menosprecian a los jóvenes y los jóvenes menosprecian a los viejos. Bueno, eso también se da en el mundo. O sea, cuando un joven quiere denostar, menospreciar a alguien, le dice: eres un viejo, ya cállate, ruco, dice. Como si ser anciano o un hombre entrado en años es un oprobio. Ya cállate, estás viejo, dicen. Yo notaba mucho esto. Pero fíjense que en la Biblia nos habla Pablo de un joven llamado Timoteo. Todos conocemos la historia de este joven Timoteo, un joven pastor. Y este envejecido apóstol habló con él en una ocasión, le escribió una carta, porque este joven Timoteo era menospreciado dentro de la iglesia por algunos que en edad lo llevaban adelante. Lo menospreciaban, lo veían joven y decían: ay, este joven, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo viví eso muchas veces y es muy lamentable. Por eso los que estamos viejos, ¿verdad, profe? No, el profe dice que está joven de corazón. Pero los que ya estamos entrados en años ahora, tenemos que respetar a los jóvenes. Y en lugar de menospreciarlos, animarlos, como el envejecido Pablo que le escribió en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud. No te dejes amilanar, Timoteo. No te dejes, no te cobardes por las denostaciones que te hagan y los desprecios que sufres, aún de los mismos hermanos de la congregación. Yo me acuerdo de hermanos de la congregación que menospreciaban. Cuando todavía no teníamos hijos, mi esposa y yo decían: ¿y usted qué? ¿Por qué habla de la familia si ni hijos tiene? No,
no se siente bien feo, la verdad. ¿Y usted qué? No, usted no puede hablar de eso porque ni hijos tiene. Entonces un día le contesté a uno, le dije, oye, entonces tampoco puedo hablar del cielo porque nunca he ido al cielo. No hay que confundir las cosas. Y Pablo le dice, mira, Timoteo, que nadie te intimide, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero le dio una instrucción, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ese texto fue para mí un desafío en mis inicios. Ahora han pasado los años y fíjense, de las casi 200 congregaciones de casa de oración, el gran porcentaje son jóvenes los pastores. Y no los menospreciamos ni queremos hacerlo. Y no los ninguneamos tampoco, porque no se lo merecen. Ellos necesitan ser alentados. Hay muchos pastores jóvenes de las casas de oración. Eso me habla de un futuro sólido también. Pero como ya envejecimos, tenemos que alentarlos y a decirles, sean ejemplo, que los gigantes no vengan a atemorizarlos aunque los menosprecien, pero sean ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y en pureza. Para los jóvenes tengo un versículo que Dios le dio a Moisés en la ley, Levítico 19:32. Le dijo Dios a Moisés, enséñales esto al pueblo, y esto es para los jóvenes. Delante de las canas te levantarás, te pondrás de pie, como un signo de respeto. Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor, dice. O sea, si tú menosprecias a un anciano, le dijo a los jóvenes de ese tiempo, no te va bien. Jóvenes, no se burlen de los viejos. Yo tuve la oportunidad, estando joven, de honrar a un hombre viejo, al que muchos conocieron o muchos escuchan, de que yo continuamente lo menciono, el hermano Pablo Hunter, y lo honré hasta el último día de su vida. Y enseñé a los pastores de casa de oración a honrar a ese viejo. Y lo digo con respeto, eso de viejo. Les enseñé a honrarlo. Un hombre tan lleno de Dios. Y delante de sus canas nos pusimos de pie. Terminemos con eso. O cuando menos, o si no se termina, bueno, entremos cada uno en lo particular en eso. Ahora yo estoy de este lado y no puedo despreciar a los jóvenes. Yo les tiendo la mano a los jóvenes, confío en los jóvenes, aliento a los jóvenes, porque joven fui. Yo no recibí mucho ese aliento, salvo del hermano Pablo, y con eso me bastó, y por supuesto la ayuda del Señor. Volvamos a la historia. Sin embargo, David no se deja contagiar del temor que el rey Saúl sentía al ver al gigante, y cuando le dice, no vas a poder, le dice, versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, oiga bien, un león, no un gatito, un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. O sea, no salía corriendo, huyendo. No, yo salía tras ese león, tras ese oso, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, se me echaba encima el león o el oso, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow. Esto sí que está tremendo. Tremendas lecciones aprendí allá en privado
el joven David. La fe de David se fortalecía a pesar de su juventud día tras día. ¿Por qué? Porque miraba que Dios le daba una fuerza descomunal, que más que fuerza física era la fuerza que da la fe. Y venía un oso y dice, no, presta para acá, y lo alcanzaba. Eran hazañas que nadie conocía. Entonces David está hablando aquí de lo que él ya había experimentado. Dice el versículo 36, fuese león, fuese oso, dice, no me importaba, tu siervo lo mataba, dice. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Se ha burlado. Provocar aquí significa en el hebreo burlarse, agraviar. Se ha burlado del ejército de Dios, agraviado, injuriado al ejército del Dios viviente. Y eso me enciende a mí. Ese es un celo por las cosas de Dios. Hay un enojo o ira que denominamos santo, que no llega al grado de pecar, como Jesús cuando tomó el látigo y volteó las casas de los cambistas. No los golpeó a ellos, pero los echó del templo. El día de hoy la gente se burla de Dios, y hasta los cristianos, y cuando alguien levanta la mano, ay, no juzgues. No, son tan pusilánimes. Muchos cristianos tan débiles y no tienen el celo que los hace imponerse. Dice, no, dice el versículo 37, añade David, Jehová, dice, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Fíjate, le está atribuyendo ya a Dios. Él es el que me ha librado, Él es el que me da la fuerza. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Acaso David está haciendo una confesión positiva como el día de hoy hacen muchos? Yo digo, yo declaro y... Ay. ¿O estaba hablando el lenguaje de la fe? Para mí estaba hablando el lenguaje de la fe. La fe de David estaba cimentada en el conocimiento de Dios y en su palabra. David le da todo el crédito de sus victorias a Dios. Así nosotros debemos darle crédito al Señor si nos sentimos pues que hemos caminado y que hemos ido adelante, nos hemos enfrentado a gigantes. Los hemos vencido, pero no debemos de gloriarnos nosotros mismos. La escritura dice, el que se gloríe, no se gloríe en la fuerza del caballo, en la fuerza del hombre, inteligencia. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, dele la gloria a Dios y alabe a Dios y regocíjese en el Señor de que hasta el día de hoy está de pie. Eso es lo mismo que debemos hacer, lo mismo que David, gloriarnos en el Señor. Con ojos desorbitados Saúl ve la inquebrantable fe del joven David. Así está, todavía está peor de asustado. Lo ve y ve al gigante, ve al ejército y está oyendo al inexperto soldado recién ingresado a las filas del ejército. Y está todo con los ojos desorbitados mirándolo, y le dijo Saúl a David en el mismo versículo 37, ve, dice, y Jehová esté contigo, así como, porque yo no voy a ir, yo tengo miedo y yo soy el rey y a mí nadie, no, yo no voy a ir, yo no quiero morir cobarde. Es como cuando hoy un esposo le dice a su esposa, tú ve y habla, tú ve y enfrenta, hazlo tú. Ahora sí que no seas cobarde. Tú toma las riendas del hogar, tú toma las riendas y como hombre de fe, lánzate sobre el gigante, porque Dios está contigo. Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo. Dios estaba con David, Dios estaba con él y él ha prometido estar con nosotros. Dice el versículo 38, y Saúl, me imagino que la escena fue así, ven David, mira, ve y pelea contra el gigante, que Dios esté contigo, pero antes ven, le dice. Saúl vistió a David con sus ropas. Acordemos que Saúl era grande, casi 2 metros.
lo vistió de sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, o sea, su casco de él, le quedaba todo flojo, y le armó de coraza, o sea, la coraza de Saúl se la puso a David, pues estaba todo delgadito así, y se la pone, imagínense, así se le miraba. Versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Toma, con esta espada, le dice, le vas a dar al gigante. Y dice que David probó andar, imagínenselo, con su casco, su coraza, sus protecciones como las del gigante que tenía enfrente, y empieza a caminar. Y dice, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, le dice, porque nunca lo practiqué, yo no soy un soldado y además me queda grande. ¿Qué hizo David? Decía aquellas cosas, agarró el casco y lo tiró, se quitó, agarró la espada y la aventó por allá. Yo me acuerdo, también recordando un poco de los inicios, yo me acuerdo que el Señor me daba algunas instrucciones específicas. No quiero quedarme mucho aquí para terminar la historia, pero recuerdo una ocasión que yo compartía con algunos amigos del ministerio, con algunos pastores aquí en la ciudad, las instrucciones que Dios me daba, y me decía, no, es que así no se hace, tienes que hacerle así, 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 así. Pero yo miraba que no funcionaba, o sea, como que me querían poner su armadura, pero pues yo estaba flaquillo y pues yo probé algunas, pero no me daban resultado y me las tuve que quitar de encima. Así como David, que sea Dios el que te vista con su armadura a tu medida. Dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano, o sea, su vara, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo imagino a todo el ejército de Israel mirándolo y sus hermanos ahí como diciendo, ojalá y se lo surtan a este por creído y por... Así es que pues Dios lo ungió ya como rey, pero pues, si se lo surten, si lo matan, probablemente Eliab diciendo, pues yo voy a ser el rey porque soy el mayor. Y Saúl mismo mirándolo, como con piedras de una onda, y todos los filisteos allá enfrente riéndose a carcajadas. No, y ahí va, como decimos acá en México, allá va el chavo David, el morrito. Dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David. Yo me lo imagino, cada paso que daba temblaba la tierra con aquella armadura, oiga, casi 300 kilos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, o sea, protegiéndolo de posibles flechas que lanzaran los israelitas, con su escudo enfrente de él y él mirándolo por arriba. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco. Hizo una sonrisita así como las que me echaban a mí, así como esa sonrisa de menor. Nunca se ría así. Es desastroso reírse así de alguien. Esa risita de tú eres. Nunca lo haga. Quien se ríe de esa manera se está evidenciando que está despreciando al que tiene enfrente. Y le tuvo un poco, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y este fifí, ¿de dónde salió este judaíto fifí? ¿De dónde me sacaron este muchachito? Ya nomás todo delicadito. Órale, váyase allá. Como decía mi abuelito, váyase a ver si ya puso la marrana.
No sé ese dicho, ¿por qué lo decía? Y estaba todo afinadito, era hermoso, era puesto, pero era muy joven y era rubio. Algunos aseguran que era un poco rizado su cabello. Estaba bien bonito el muchacho. Y lo vio el gigante y dijo: ya nomás, no trae ni espada. Y le dice el filisteo a David en el versículo 43: ¿soy yo perro? Le dice. Fíjate nomás qué expresiones. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque lo vio con el cayado. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Le dijo de todo. Pero pongamos atención a esto. Lo maldijo, lo volvió a despreciar, lo quiso intimidar. Me imagino que hacía hasta esto y gritaba como los guerreros que se ven en las películas de ese tiempo. ¡Ah! Y David no se intimidó, y con su cayado y su onda por este lado. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, dijo, otra vez queriéndolo intimidar: ven a mí, le dice, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. O sea, empezó también con una guerra de argumentos, de contención verbal, ¿sí? El gigantón vociferando, tratando de atemorizar, y ahí están los gigantes hablando, tratando de atemorizarnos. Y David le dijo al filisteo: ¿qué vamos a decirle nosotros a nuestros gigantes? Pues David le dijo: tú vienes a mí con espada. Imagínate la espadona que traía. Con un solo golpe así te volaba la cabeza. No necesitaba ni usar fuerza, nada más así. Dice: tú vienes a mí con espada y lanza. Sí, con 7 kilos de peso, pero no me intimida ni tu jabalina, ni tu lanza, ni tu espada, y no le tengo miedo. Híjole, qué tremendo. Mas yo vengo a ti, le dice, no en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en lo que yo pueda lograr, porque yo no puedo nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Mas vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús derrotaremos ejércitos, en el nombre de Jesús derrotaremos demonios, adversidades, gigantes. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Se podrán enfrentar al gigante más armado en su vida y ustedes pueden derrotarlos, pero en su nombre. Dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, de quien tú te burlaste. Allí provocar sigue siendo la misma palabra que se traduce por burlarse, por avergonzar, por tratar de intimidar y sembrar temor. De ese Dios te burlaste, le dice. Y yo te voy a demostrar que ese Dios del que tú te burlaste, burlándote de nosotros, está conmigo. Y te voy a derribar, le dijo. Versículo 46. Vean la convicción de David. Este es el lenguaje de la fe, no es el lenguaje positivo barato que hoy se utiliza, que yo declaro que no te mueres y se muere. Jehová, le dice David, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, todo ese ejército que está ahí arriba en el monte, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Que la gente sepa que Dios está en tu vida. Que te pregunte la gente, tus vecinos, los que no te conocen: oye, ¿y tú cómo ves la cosa? Oye, tú, yo no sé. No, mira, eso se ve como un gigante, pero hay algo que podemos enfrentar. Te voy a presentar, conozco a alguien que te puede infundir la fuerza para enfrentar todo esto y lo peor que viene. Van a venir más gigantes a este mundo, nos van a querer pisotear, pero te voy a presentar al único que venció
al gigante de la muerte, a Jesús. Ningún ser humano ha vencido a ese gigante excepto Jesús. Y si nosotros estamos con Jesús, lo venceremos también. Podremos morir físicamente, pero un día Él vendrá por nosotros y nos resucitará y nos levantará. Yo te venceré, le dice, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y todos sabrán que hay Dios en Israel. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. O sea, no, la guerra es espiritual. A ese tiempo era una batalla literal, pero nuestra guerra ahora no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Acuérdense que nosotros vamos de paso en este mundo, como Israel iba pasando por el desierto. Vamos rumbo a la tierra prometida, pero en ese trayecto se aparecerán los gigantes. Toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿De quién es la batalla? De Dios es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Fíjate, 130 años después de que David ascendió al trono y fue rey, aparece un descendiente de David. Josafat se llamó. Dice la historia bíblica en Crónicas 20, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, que estaba Josafat frente a los ejércitos de Amón y de Moab. Estaba lleno de temor porque los doblaban en número y en ferocidad. Eran terribles esos guerreros, sus peores enemigos. Y estaba todo temeroso el rey Josafat. Y Jaasiel habló de parte de Dios y le dijo en 2 de Crónicas 20:15: oíd Judá. Y dijo: oíd Judá todo el ejército, todo el pueblo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, le dice, con el espíritu profético llenando el corazón de Jaasiel. Y tú, rey, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y se lo reitera: es grande, sí, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay muchas maneras de pelear las guerras del Señor. Las batallas contra nuestros gigantes que se presenten son diferentes maneras de hacerlo. Aquí en este caso, en el versículo 17, Dios le dice a través de Jaasiel al rey Josafat: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Allá David se tuvo que enfrentar, aquí ustedes no van a hacer nada, dice. Nada más paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, como aquellos 10 espías, como aquella generación que murió en el desierto, como Saúl y todo el pueblo del ejército que comandaban en aquella ocasión. No teméis ni os amedrentéis. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salid mañana contra ellos, pero no iba a ser con espadas. Les dijo: alábenme. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y enfrentaron esa batalla con adoración, con alabanza. Y mientras los levitas entonaban los cantos y el pueblo se unió en una adoración y exaltación, recordando las batallas pasadas que Dios había ganado para su pueblo, Dios puso a los ejércitos enemigos de Israel contra sí mismos y se destruyeron solitos. 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, se adelantó, no se esperó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Todo estaba bien marcado, así peleaban en ese tiempo.
Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Haciendo alusión una vez más a la guerra de los 6 días, la amenaza de todos estos países árabes que siempre han odiado a sus medios hermanos, los israelitas, todas esas amenazas ya estaban en las fronteras de Israel, y los generales israelitas dijeron: no esperemos a que nos ataque. Esto está en la historia. No esperemos. Había uno de los generales que estaba como atemorizado y lo destituyeron y pusieron a un general llamado Moshe Dayan. Y este dijo: no, adelantémonos, hoy mismo les vamos a dar en toda la torre. Hoy mismo los vamos a acabar a todos ellos. Y se adelantaron así como David, y no esperaron a recibir el ataque. Y estaban allá todos los árabes. Hay una crónica que asegura que varios de los generales y capitanes de los ejércitos árabes estaban en reuniones con mujeres que bailaban delante de ellos y ellos embriagándose. Y los sorprendieron. Ni tiempo les dieron de que un solo de los aviones de los egipcios levantara el vuelo, y todos los destruyeron en tierra. Fue así como ganaron. Se precipitaron, así como David. No se esperó, dice, corrió a la línea de batalla y metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró, no confiando en su puntería, sino en que Dios iba a dirigir esa piedra. Cuando la suelta, Dios tomó control de esa piedra y dio exactamente en el único lugar posible para vencer al gigante. Recuerden que el escudero iba enfrente. El escudo protegía de aquí para abajo al gigante, no le podía hacer nada. Pero en su casco que traía, donde están los ojos, justamente así, en esta parte, ahí entró la piedra. Sin duda que fue Dios quien dirigió esa piedra, y justo penetró por donde no había otro lugar. Y le dio en la piedra y quedó clavada en la frente, y cayó el gigante hacia adelante, así. Y toda aquella tierra tembló. Y dice el versículo 50: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, puso el pie hacia encima, y tomando la espada de él, imagínense el espadón, agarró la espada de él y sacándola de su vaina, el gigante tirado allí, lo acabó de matar y le cortó con ella, con esa espada, la cabeza, de un solo golpe. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y ahora sí ya salen todos, dice el versículo 52. Levantándose luego los israelíes, los de Judá, gritaron. Ese grito es como se ve en las películas. El grito de guerra de Jorge Lozano, ¿te acuerdas, Chuy? Vamos a dar un grito de guerra. No sé si el diablo se espante gritando, pero en fin, le gusta mucho gritar a Jorge. Y entonces a ellos dice que gritando se fueron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Hermanos, la guerra de gigantes fue ganada por un joven inexperto en la guerra, pero gigante en la fe. Por eso el título. Fue una guerra de gigantes. El uno era un gigante material, físico, que representa lo humano, y el otro lado, un gigante en la fe, llamado David. Termino con la lectura de 3 textos del Nuevo Testamento. Los escribió el apóstol Juan. Primero Juan 2:14. Dijo lo siguiente: os escribo a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio, conocido al Dios, al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, hay gigantes en la tierra. Vas a enfrentar tus propios gigantes, sin duda, de manera personal, a veces de manera colectiva como congregación. Pero somos gente de fe. Mantengamos la fe fundamentada en la guía del Espíritu Santo, que nunca nos va a llevar fuera de lo que está escrito. Y lleguemos hasta el final, hasta la frontera misma de la tierra prometida. ¿Entiendes? El final de nuestra vida. Y como Jesús dijo en Apocalipsis, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has vencido. Ese es nuestro destino, ser vencedores, hermanos. No permitamos que ningún gigante nos acobarde con sus dichos, con sus actitudes, con sus desprecios, y sigamos hacia la meta, hacia adelante. Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias por recordarnos, Señor, con tantas historias épicas como esta que acabamos de leer en tu palabra. Tremenda victoria, Señor, de dos gigantes que pelearon, uno con las armas terrenales, otro con las armas de la luz. David, un ejemplo a seguir, un hombre de fe. No fue el único gigante en la fe. Tenemos a un Abraham, gigante en la fe. Tenemos a un Moisés, gigante en la fe. Ha habido muchos gigantes también, pero todos han sido hombres de fe, que pelearon, vencieron ejércitos extranjeros, los hicieron huir y por fe heredaron las promesas. Lo único que pides es confianza en ti. Confiamos plenamente en ti, Señor. Nos declaramos insuficientes. No somos nada ni podemos por nosotros mismos, pero en tu nombre, Señor, en el nombre